Virus de la tristeza de los cítricos, ssRN. El genoma de los virus puede ser monocatenario, SS, o bicatenario, DS, de ARN o ADN, y pueden utilizar o no la transcriptasa inversa. Además, los virus de ARN monocatenarios pueden ser de polaridad positiva, es decir, que el ARN genómico actúa como mensajero, o negativa, es decir, que el ARN genómico debe transcribirse para generar los mensajeros virales. El virus de la tristeza de los cítricos posee un genoma de ARN monocatenario positivo, más ssRN. El virus de la tristeza de los cítricos es una especie de virus del género Closterovirus, familia Closteroviridae. Los miembros de esta familia se basan principalmente en el modo de transmisión y en las características del ARN genómico. Sus miembros poseen viriones con partículas largas y flexibles de 2000 nanómetros de largo y 10 a 12 nanómetros de ancho. El virión es ensamblado por la proteína de la cápside mayor CP y la cola por la proteína de la cápside menor CPM. Los viriones tienen una simetría helicoidal con un paso de 3 a 4 nanómetros alrededor de 8 a 9 cápsides por giro de hélice y un orificio central de 3 a 4 nanómetros. El genoma del virus de la tristeza de los cítricos, o CTB, contiene un rango de tamaño entre 15.5 y 19.3 kilobases. El extremo 3' no tiene un tracto polía y el extremo 5' probablemente tiene una caperuza de nucleótidos metilada. Este genoma se divide casi por igual en dos partes. La parte 50 consiste en ORF1A y -1B, que alberga la maquinaria de replicación viral, y la mitad contiene 10 ORFs que codifican una gama de proteínas estructurales y otros productos genéticos involucrados en el ensamblaje del virión y el huésped. Proceso de fijación a la célula huésped. La entrada del virus a la planta se produce a través de daños en la cutícula y la pared celular, generalmente por heridas mecánicas y o asistidas por vectores biológicos como los pulgones. El virus también puede contaminar la cubierta de las semillas y las plantas que germinan de estas semillas pueden infectarse. Una vez en la célula infectada, la partícula viral se desensambla permitiendo la liberación del ácido nucleico que constituye el genoma. En las células infectadas, los 12 ORFs de CTB se expresan a través de una variedad de mecanismos que incluyen el procesamiento proteolítico de la poliproteína, el cambio de marco de la traducción y la producción de 10 ARN subgenómicos de 30 capitalinas. Los dos primeros mecanismos se usan para expresar proteínas codificadas por la mitad 50 del genoma, mientras que el tercer mecanismo se usa para expresar ORFs del 2 al 11. El ORF1A codifica una poliproteína de 349 kilodalton, que contiene dos dominios de proteasa. La traducción de la poliproteína también podría continuar a través del dominio similar a la polimerasa, ORF1B, mediante un cambio de lectura de 1+. Estas proteínas, junto con las señales de los extremos 50 y 30 del genoma, son los requisitos mínimos para la replicación del ARN. La función de P33 o la ORF2 es desconocida, pero se requiere para la infección de un subconjunto del rango del huésped viral. Los siguientes 5 productos genéticos de los 30 genes incluyen las características de bloqueo de los closterovirus, que consiste en la pequeña proteína hidrofóbica de 6 kilodalton o la ORF3, el homólogo de la proteína de choque térmico de 65 kilodalton, la HSP70H o la ORF4, la proteína de 61 kilodalton, la ORF5 y el par en tándem de P27 seguido de P25. Las 4 últimas proteínas, P18, P13, P20 y P23, son necesarias para un ensamblaje eficaz del virión. El siguiente paso consiste en la traducción de las proteínas codificadas por el genoma del virus.
Los virus con genomas ARN monocatenario de cadena positiva permanecen en el citoplasma de la célula huésped y son los propios ARN genómicos y subgenómicos los que sirven directamente como ARN mensajeros, que es traducido usando ribosomas del hospedero. La maquinaria de síntesis proteica del hospedador se encargará de traducir la polimerasa de ARN dependiente de ARN, así como el resto de las proteínas codificadas por los distintos genes virales, siguiendo diferentes estrategias de traducción y mecanismos reguladores del proceso desarrollados por los virus. La replicación de CTB implica la producción de un gran número de ARNs de tamaño variable que dan origen a una familia de ARN subgenómicos con extremos 5' diferentes y 3' coterminales, lo que permite que ORFs ubicados después del codón de inicio del primer ORF puedan ser traducidos. Por lo general, las copias de ARN subgenómicos se realizan a partir de promotores internos de transcripción ubicados en la cadena negativa sintetizada como intermediarios replicativos. El CTB utiliza esta estrategia en donde se producen hasta 10 ARN subgenómicos. La replicación comprende el paso central del ciclo de infección de los virus ARN monocatenario de cadena positiva y tiene como finalidad la obtención de una numerosa progenie viral. El proceso de replicación se lleva a cabo en complejos de replicación específicos de cada virus formados por la replicasa, una o más proteínas auxiliares de la replicación, la cadena molde de ARN y factores del huésped que se ensamblan en compartimientos membranosos de la célula infectada. A su vez, los complejos de replicación específicos están asociados con determinados orgánulos de replicación. La replicasa y las proteínas auxiliares de la replicación serán las proteínas encargadas de reconocer selectivamente el molde de ARN positivo, trasladarlo hacia los lugares de replicación, ensamblar el complejo de replicación, sintetizar las cadenas complementarias del genoma viral, dando lugar a moléculas de ARN negativo. Estas moléculas, a su vez, serán utilizadas para la síntesis de nuevas cadenas de ARN genómicos y subgenómicos, dando lugar a la formación de intermediarios de replicación de doble cadena. La síntesis de cadenas con polaridad positiva y negativa ocurre de forma asimétrica, permitiendo la generación de una mayor cantidad de moléculas de ARN genómico con polaridad positiva. Durante este proceso, las subunidades de proteínas de la cápsida CP codificadas por el genoma viral reconocen las moléculas de ARNB, ensamblándose y dando lugar a las nuevas partículas virales. En los virus de plantas, el reconocimiento específico del ARN genómico para su encapsidación supone un proceso crítico y esencial para la dispersión sistémica del virus, así como, en ocasiones, para el movimiento célula a célula o la transmisión por vectores. Esta especificidad de empaquetado viene dada muchas veces por la presencia de una secuencia de encapsidación en el ARN. Sin embargo, estas secuencias por sí solas no son suficientes para garantizar la encapsidación del ARN. Y otros factores tales como estructuras secundarias en el ARN, su posición y localización cis o trans, afectan a la eficiencia de empaquetado. Adicionalmente, comienza a ser cada vez más evidente que el empaquetamiento efectivo de los genomas de ARN, además de ocurrir de forma acoplada a la replicación, tiene lugar de forma sincronizada con la traducción a partir de ARN mensajero homólogos de proteínas de la CP. Todos los virus de plantas codifican en su genoma una o más proteínas específicas que intervienen en las funciones de movimiento y que van a ser esenciales en el proceso. Estas MP pueden facilitar el movimiento del virus entre células. 1. Formando complejos ribonucleoproteicos con el genoma viral, o 2. Estructuras tubulares que se extienden a través de los plasmodesmos y por donde se mueven los viriones hacia las células adyacentes, constituyendo los dos principales modelos de movimiento viral
en las plantas. Los plasmodesmos constituyen estrechos canales intercelulares recubiertos por la membrana plasmática, que contienen en su interior estructuras tubulares formadas a partir de proyecciones del retículo endoplasmático conocidas como desmotúbulos. Alrededor de los desmotúbulos se disponen moléculas de actina y miosina, entre otras proteínas, que forman microcanales que restringen la difusión libre de moléculas a través de la pared celular. Estas estructuras proporcionan una continuidad citoplasmática que facilita el transporte regular de nutrientes y de algunas macromoléculas y que es aprovechada por los virus durante su movimiento. La intervención de las MP durante el paso de los virus a través de los plasmodesmos normalmente implica la modificación de estas estructuras o del límite de exclusión por tamaño de estos canales. Los efectos que induce el virus de la tristeza de los cítricos en sus hospedantes son muy variados y dependen de la especie y variedad del cítrico afectado. La infección viral ocasiona un bloqueo de los vasos conductores, impidiendo la nutrición y afectando fisiológicamente a sus huéspedes, implicando la pérdida de millones de árboles. Inducen síntomas del tipo amarillamientos, enanismos, deformaciones de frutos, puntiaduras, acanaladuras en corteza de árboles y necrosis en floema, entre otros. Es habitual que estos virus se transmiten por vectores como áfidos, moscas blancas y pseudocócidos, de forma semi-persistente y con la dificultad por medios mecánicos. Además, la propagación asexual es un mecanismo de dispersión muy importante. En última instancia, como fase final del ciclo viral, tiene lugar la transmisión de una planta a otra, la cual varía de un patógeno a otro y puede ser vertical u horizontal. En este punto puede producirse por inoculación mecánica o con la ayuda de vectores de transmisión, habitualmente un artrópodo, un herbívoro, un hongo o un nematodo.